Programa apto para todo público. Moral y Luces llega a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. Por todas partes, comunas de alrededor de 5.000 familias donde los campesinos se convertían en productores artesanales de acero, en pequeños hornos domésticos o en constructores de grandes presas para abastecer nuevos sistemas de regadíos. Cerca de 100 millones de campesinos abandonaron los campos. Primer error, buena parte de la cosecha de 1958 se quedó sin recoger. Al mismo tiempo, el rígido comunismo chino forzó a los trabajadores a abandonar sus formas tradicionales de vida para regirse por las nuevas normas, cocinas colectivas, herramientas colectivas, etc. Resultado, se comía peor y se trabajaba peor. Fue el segundo error. Y aún había un tercer error y más dramático, porque Mao, para impresionar al mundo, decidió aumentar sus exportaciones de grano y reducir las importaciones. Resultado, el país se quedó sin existencias de grano. La suma de estos tres errores del gran salto adelante fue letal. Desde principios de 1959, la economía china se colapsó y centenares de miles de personas murieron de hambre. Mao, tan soberbio como paranoico, creyó que todo era producto de una confabulación de acaparadores de grano y ejecutó una brutal represión que se llevó por delante a más centenares de miles de chinos. Para cubrir el cupo dictado por Mao, se procedió a incautar el grano a los campesinos. Resultado, más y más muertos. Mao no rectificó hasta bien entrado 1961. Para entonces, la locura del gran salto adelante había costado la vida a 30 millones de chinos. Sin duda, la mayor mortandad de la historia, fruto de la demencia comunista china. Con ustedes, el profesor Javier Nieves Brizuela. Saludos Venezuela, América y Europa. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Moral y Luces. Un saludo como siempre al licenciado José Ramón Villalobos, director del Venezolano Colombia y el Venezolano Hoy. Un saludo también para nuestro equipo en Venezuela, el equipo de Carabobo Es Noticia Radio, que se encarga de colocar nuestros audios a nivel mundial. Y un recordatorio ahora para que ahora ya en este momento todos amigos suscríbanse a nuestro canal, hagan clic en la campanita para que reciban la notificación de nuestros contenidos y los podcasts respecto a nuestros contenidos y otras reflexiones pueden conseguirlos al mismo tiempo en Spotify y en iTunes. Ya pueden hacer eso. Suscríbanse ahora para de esta manera apoyen los contenidos de Moral y Luces, su difusión y nos ayuden a cumplir con el objetivo de formación y educación de una nueva generación de latinoamericanos y americanos que puedan echar adelante los cambios que nuestro continente necesita. Y bien, vamos a continuar hablando del tema de la semana pasada. Ustedes saben que la posición nuestra es que se está llevando a cabo en este momento un golpe de Estado en los Estados Unidos. A esos efectos quiero compartirles un texto. ¿Qué es un golpe de Estado? Es la empresa violenta mediante la cual un individuo o un grupo de individuos se apropia del poder o lo cambia violentamente y al margen de la ley y la Constitución. Como decíamos la semana pasada, es un acto de subversión del orden. El golpe de Estado es el poder del Estado regresando a la violencia originaria de su fundación, al fundamento de fuerza. El golpe de Estado revela en el instante mismo de su manifestación el fundamento del poder, el apocalipsis de su origen. Estas palabras las tomé de un libro espectacular que recomiendo, llamado Consideraciones políticas sobre el golpe de Estado. Su autor, Gabriel Naudé, y escribió este libro en el año 1639. Sé que Francia y muchas personas en el mundo recuerdan a Gabriel Naudé no como un político, a pesar de este libro, sino como uno de los grandes bibliotecarios
de los últimos tiempos. En su época fue uno de los grandes renovadores o reformadores del trabajo de biblioteconomía, Gabriel Naudé. Y les decía la semana pasada, yo quiero insistir en esto, que detrás de los payasos, es decir, detrás de los actores que como un caballo de Troya actúan al interior de los Estados Unidos para echar a andar la operación técnica de golpe de Estado que comenzó el 3 de noviembre, no se organizó el 3 de noviembre, no. La operación técnica comenzó y se llevó a cabo y se tomó la decisión el 3 de noviembre en el marco de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Yo hablaba del nuevo orden mundial. Entonces sé que muchas personas manejan una cosa u otra. Quiero entonces refrescar o enterar para los que no saben. Detrás del nuevo orden mundial, ¿quiénes están? El señor George Soros, un gran magnate. Se dice que normalmente está de manera permanente en el escenario que anualmente se da en el otro participante, en el otro miembro del nuevo orden mundial, que es el Foro Económico Mundial. También se le conoce con el nombre del Foro de Davos. Y ahí todos los años se reúnen toda la élite política, social, pero fundamentalmente la élite económica del planeta. Se reúne allí todos los años con un objetivo, dicen ellos. Si uno lo ve en Google, si usted se mete en Google y ve el Foro Económico Mundial, dice que el objetivo del foro es mejorar la situación y las condiciones del mundo. Pero detrás de este objetivo, ya uno sabe que permanentemente aprovechan la ocasión y han estado reflexionando desde el año 1970-71, que es cuando se formó el foro, ese Foro Económico Mundial, reflexionan sobre cambios que a su juicio deben ocurrir en el capitalismo, a juicio de ellos. Por supuesto, otro participante del nuevo orden mundial es la Organización de las Naciones Unidas. No hay exageración en el presidente Bolsonaro ni en el presidente Donald Trump y otras muchas personas, en las que me incluyo, cuando hemos venido acusando de manera reiterada que la ONU es un nido de comunistas. Ya desde el primer momento, el solo hecho de que la primera gran organización que se creó fue la CEPAL, es decir, la Comisión Económica para América Latina, y que pusieron al frente al neomarxista Raúl Prebisch, el argentino Raúl Prebisch, economista, ya con la orientación del cepalismo, nos daban a indicar la decisión de los comunistas de ponerle la mano a la Organización de las Naciones Unidas recién creada. Pero ahora han avanzado bastante más de 40 años, 50 años y están lejos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, obviamente, porque es el gran financista a nivel internacional, y la élite del Foro Económico Mundial, en la élite están los grupos que dirigen el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto no podía faltar uno de los últimos que ingresa a ese nuevo orden mundial, es el que aspira a dirigir el mundo, el que aspira a desplazar a los Estados Unidos y dirigir el planeta, el Partido Comunista Chino. Ni siquiera la nación china, que es una nación de esclavos, fundamentalmente de gente sin libertad. No, la banda criminal que dirige el Partido Comunista Chino. Ese es el nuevo orden mundial. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. Mao se volvió ciego y sordo. Estaba aislado y enfermo, como un emperador en su palacio. El año siguiente la verdad salió a la luz. La mayor parte del acero era inservible. Y lo que es peor, con el fervor de producirlo se habían dejado de recolectar las cosechas durante los 2 últimos años. En 1958 o 1959, más o menos, tuve la impresión de que Mao realmente se había divorciado del mundo que le rodeaba, del pueblo chino, y que había sido capaz de organizar una revolución, pero que no sabía cómo gobernar un país. En el invierno de 1959, como resultado de las ambiciones de Mao, China se había visto empujada a una hambruna segura. Las antiguas ciudades se morían de hambre. La gente no tenía nada que llevarse a la boca, ya no tenían que comer. Cuando ya no les quedaba nada, se comían los cuerpos de los que habían muerto hacía poco. Voy a contarles una historia real. Un marido le dijo a su mujer: si todos nosotros intentamos sobrevivir, ninguno lo conseguirá. Voy a darte mi comida, y cuando yo muera quiero que te comas mi cuerpo y que críes a nuestro hijo.
Nadie sabe hasta qué punto se extendió ese canibalismo. Pero recientes informes sugieren que entre 1959 y 1961 murieron de hambre 40 millones de personas. Fue la peor hambruna de toda la historia. Y bueno, ¿cuáles son los elementos, o yo diría más bien, cuáles son las herramientas que utiliza o está utilizando el nuevo orden mundial para adelantar y ejecutar el golpe de Estado en este momento? Yo noté por aquí, vuelvo sobre esto, fundamentalmente los grandes medios, porque como dijimos la semana pasada, es una operación técnica y en la actualidad, no hablamos de 1931, cuando se perfeccionó la teoría sobre las técnicas del golpe de Estado, sino ahora, ya en este momento, y en una sociedad tan madura como la sociedad norteamericana, y además tan tecnificada como la sociedad norteamericana, eso marca una exigencia a los que aspiran desplazar del poder a los que están ahora para instalarse ellos. Les exige que tienen que ser, entonces las técnicas tienen que ser muchísimo más maduras y muchas más perfectas. Y qué mejor que los grandes medios de comunicación. Y decíamos también la semana pasada cómo necesitan, es decir, esa operación técnica requiere de un recurso humano también, digamos, que coincida, que se alinee con los grandes elementos tecnológicos que están siendo requeridos debido a la complejidad tanto del Estado donde están queriendo intervenir como de la sociedad donde están queriendo intervenir. Entonces, queda absolutamente claro que los nuevos operadores políticos, más allá que los grandes líderes del Partido Demócrata, sobre todo el liderazgo decadente del Partido Demócrata, más allá de ellos, necesitan fundamentalmente los operadores políticos nuevos, que son la forma como se han mutado, la metamorfosis que han venido experimentando fundamentalmente opinadores, creadores de opinión, periodistas que trabajan para esos grandes medios. Allí vimos esto que se ha hecho ya fama y que ha recibido muchas críticas, la posición de Jorge Ramos por una parte, y su posición absurda de erigirse juez y parte para decidir qué ven o qué no ven los ciudadanos norteamericanos y los del mundo, las personas que estábamos interesados en seguir este acontecimiento, el evento de las elecciones, y al mismo tiempo, en el caso venezolano, yo como venezolano, lamento fundamentalmente el papel que han ido jugando muchos periodistas que salieron presumiblemente huyendo de la narcotiranía venezolana hacia los Estados Unidos, pero una vez en los Estados Unidos, de manera, yo no diría paradójica, yo diría absurda, van y desarrollan en los Estados Unidos el mismo pensamiento socialista en el cual se formaron aquí en nuestro país, en Venezuela. Ahí entran personas, por supuesto, periodistas como Nelson Bocaranda, ahí entran periodistas como el señor César Miguel Rondón, ahí entran periodistas terriblemente, pero de una manera terrible, como el señor Leopoldo Castillo. Es decir, que se han convertido prácticamente en una punta de lanza desde el mundo de los latinoamericanos, y con la influencia que lograron ganar en los medios de comunicación venezolanos, entonces tratar de incorporarse a ese combo, yo diría que como un montón de tapamarillas, un grupo de tapamarillas, periodistas tapamarillas, que se incorporan al gran combo de los grandes medios de comunicación norteamericanos, repitiendo de manera incansable la nueva legalidad que ellos aspiran sea la que compre el pueblo norteamericano. Recuerden que ese es el papel de estos operadores políticos desde los grandes medios, es decir, tratar de convencer a la ciudadanía de la nueva legalidad que están haciendo, o se está tratando de imponer a partir del golpe de Estado. Entonces, este es el trabajo del nuevo Foro Mundial. Lo que quisiera no cerrar este segmento sin llamarle la atención es respecto a un elemento, el papel de los chinos. Es legítimo, ya sabemos que de manera legítima, debemos decirlo, esa nación y sus líderes, con su estilo de vida, aspiran a ser ellos los que controlen el mundo. Ya ellos no aceptan que sean los Estados Unidos el líder. Ellos quieren el liderazgo para ellos. Está bien, eso es legítimo. El asunto y la reflexión que Moral y Luces quiere dejarles a las personas que nos ven es si el modelo chino, la forma como el Partido Comunista Chino dirige su sociedad,
ellos aspiran que ese sea el modelo del mundo. Pues realmente detrás de la palabra del Foro de Davos o el Foro Económico Mundial de mejorar las condiciones del mundo y las reflexiones en torno a las modificaciones respecto al capitalismo, lo que vemos de conjunto cuando es el Partido Comunista China y China, quienes están también detrás y quienes seguramente son los que van a terminar controlando todo el aparataje del cambio hacia el nuevo orden mundial. Si el modelo de los chinos es el mismo modelo que será trasladado a nivel mundial. Es decir, un modelo de censura, el modelo de liquidación de todo tipo de libertad política, el modelo según el cual usted puede hacer lo que quiera para ganar dinero, si quiere ganar dinero, sobre todo en las zonas económicas especiales, pero no se mete en política, no opine, no diga su pensamiento. Es decir, la clave central de la sociedad china es la imposición de la camarilla criminal que dirige el Partido Comunista Chino de que todo lo que tenga que ver con libertad de expresión, libertad individual, autonomía personal, está absolutamente liquidado. Y si lo está en China y ellos son los líderes, pues estará liquidado también para el planeta en su conjunto la libertad, la democracia, la libre expresión y el libre pensamiento. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. ¡Vamos, remad! ¡Rápido! Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo. Insisto, muchas de las cosas de las cuales estamos hablando la semana pasada y esta semana respecto al golpe de Estado en los Estados Unidos ejecutado por el nuevo orden mundial, apoyado por los grandes medios de comunicación y las redes sociales, muchas de estas cosas son temas que yo desarrollo en mi nuevo libro, Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo. Varios amigos míos, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya me indicaron que les llegó el libro en físico. Lo solicitaron en Amazon, pero muchas personas no lo han tomado en físico, han solicitado el libro en Amazon, la versión digital, la versión Kindle. Entonces los invito ahora mismo, adquieran el Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo y aquí vienen mucho más desarrollados los temas que hemos venido tratando en Moral y Luces en estos dos últimos programas, debido a la emergencia que ha ocurrido en relación a los conflictos que se están llevando a cabo por las elecciones norteamericanas, que insistimos muchos no están haciendo depender de ese evento la suerte de Norteamérica, sino prácticamente de América y del mundo. Entonces los chinos quieren ser ellos los líderes. Bueno, insisto, están en su derecho, pero insisto también, nosotros estamos en nuestro derecho de advertirle al género humano, a todas las sociedades de los países libres y democráticos, que si son los chinos los que dirigen, pues la censura fundamentalmente con la cual ellos dirigen y el corte, el destrozo de las libertades políticas e individuales y de los derechos humanos, que es el signo fundamental de la dirección china en su nación, se extenderán como signo fundamental de la dirección del gobierno mundial que el Foro Económico Mundial, el Nuevo Orden Mundial, el señor George Soros, el Partido Comunista Chino y las grandes élites financieras del planeta pretenden imponer como su visión de las modificaciones del capitalismo, lo que ellos llaman las reformas que ellos creen que deben hacérsele al capitalismo como forma de continuar el sistema, que no es tal. Entonces podremos, como en China,
meternos y producir mucho dinero posiblemente, pero no podremos más nunca expresar nuestro pensamiento, si es posible ni siquiera pensarlo, pues no lo podremos expresar porque ese es el signo. Esto significa, y había colocado yo aquí, que ellos tienen unos enemigos muy poderosos, los del nuevo orden mundial. Entonces, y representa un retroceso. Entre los años 1618 y 1648 ocurrió lo que normalmente conocemos como la Guerra de los 30 años, que finalizó en 1648 con la paz de Westfalia. Westfalia significó el fin definitivo de todo lo que ya quedaba en pie del modelo feudal, y fue la primera gran guerra moderna, pero que crea unas situaciones en las cuales los nuevos conceptos son los que viven hasta ahora. El nuevo orden mundial quiere un gobierno mundial, de ser posible puedan gobernar más allá de la delimitación de los territorios, pero el territorio fue precisamente, es decir, la línea territorial, la soberanía nacional y la libertad fueron elementos que nacieron precisamente de Westfalia. Y si bien es cierto, la paz de Westfalia representó un avance respecto al feudalismo, el nuevo orden mundial y lo que están haciendo ahora no representa un avance respecto al capitalismo, sino su retroceso. Quienes conquistamos de alguna manera la libertad en los últimos 4 siglos, pues la veremos perder, pues quedaremos sometidos de la misma manera como las personas estaban sometidas a la voluntad del poder señorial en el feudalismo. Ahora quedaremos sometidos a la voluntad de los totalitarismos, de los regímenes totalitarios y comunistas. Pues muchas de las personas que ayudan hoy a los chinos son, en su insensatez, a implantar este nuevo orden y a la gran élite mundial. Creo que el error grande que cometen es que, como lo hacen por dinero, como lo hacen por corrupción y por ambición y no por ideología, entonces creen que ellos se van a salvar y que nos vamos a salvar. El gran horror, la gran traición que cometen los payasos del nuevo orden mundial, los Clinton, los Obama, los Biden, los Harry, es que creen que se van a salvar y creen que la nación norteamericana, ahora poniéndolos ellos desde la Casa Blanca a colaborar con el nuevo orden mundial, creen que de alguna manera esto no va a repercutir en la propia nación, va a repercutir de manera horrible en los Estados Unidos, porque van a liquidar la resistencia respecto a los 4 grandes valores que nacieron en Westfalia y que no les sirven al nuevo orden mundial. Yo hablaba de esto la semana pasada y sigue ahora. Quiero insistir ahora con esto. La religión, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad individual, la autonomía personal, la familia y fundamentalmente ahora estamos viendo el patriotismo, pues el concepto de patria que se termina de construir en el periodo en el cual de alguna manera el Tratado de Westfalia, la paz de Westfalia terminó cimentando, es un concepto que le molesta a quienes pretenden montar un orden mundial que sea dirigido por las grandes élites financieras. De allí el odio y es odio por una parte, pero la resistencia fundamental a la actuación del presidente Donald Trump, que, querámoslo o no, encarna hoy por hoy en esa nación y en el mundo libre el patriotismo, el amor, el apego a las tradiciones, el apego a la familia, el apego a la religión, el apego a la patria, que son los elementos fundamentales que permitieron ahora el vínculo del presidente Donald Trump con su nación por una parte y con quienes creemos en la libertad y la democracia. Moral y Luces, un espacio que te hará reflexionar acerca del pensamiento liberal adaptado a las circunstancias actuales de Venezuela y América Latina. Ética, democracia y libertad. El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China promulgó una directiva. Inicia la Revolución Cultural. Exhorta a hacer una purga de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués en el gobierno, la enseñanza, los medios y el arte. El gran culto a la personalidad de Mao está en el centro de la revolución. Mientras que los opositores son destituidos, la esposa de Mao, Jiang Qing, y sus colaboradores más cercanos son nombrados a puestos importantes. La lectura de las citas del libro rojo de Mao se hace obligatoria, con lemas como corregir las ideas equivocadas,
las citas se convierten en la vara con que se mide la lucha revolucionaria. Una organización juvenil llamada Los Guardias Rojos aparece por todo el país predicando las enseñanzas de Mao. Los Guardias Rojos viajan por todo el país aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Dan inicio a interrogaciones, humillación y golpizas a los maestros, intelectuales y a los enemigos del Estado. 16 millones de jóvenes son enviados al campo para ser reeducados y hacer trabajo físico. Decenas de miles de funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. En pantalla están mirando el link de Amazon. Por esa vía ustedes pueden adquirir nuestro libro, que en uno de sus capítulos, fundamentalmente el capítulo internacional, también habla de estos temas que estamos desarrollando, tanto en nuestro libro, el último, Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo, como en varios de los contenidos, fundamentalmente en los dos últimos, Moral y Luces. Venezuela, de la peste socialista a la prosperidad liberal. Hay personas que me comentaron del programa pasado que yo estaba exagerando, otorgándole un papel infame al liderazgo decadente del Partido Demócrata. Quiero hacerles un comentario en este segmento para que veamos claramente en dónde estamos. Habíamos dicho que una de las características del golpe de Estado es que no se da por razones ideológicas. Yo decía la semana pasada, en el programa de la semana pasada, que aquí también se había puesto de manifiesto ese detalle del golpe de Estado, porque no fue por razones ideológicas, sino por razones de corrupción. Entonces hablo de elementos como este. China había sido apartada del Concierto de Naciones y de eso que ahora llamamos la Organización Mundial del Comercio. Había sido apartada por la cantidad de crímenes atroces cometidos tanto por el señor Mao Zedong, gran líder y fundador de la República Popular China, como en ese periodo, como más tarde por el liderazgo chino, fundamentalmente los asesinatos y las masacres de la Plaza Tiananmen. Más tarde, ya en los años 80. Habían sido apartados. Pero cuando fueron apartados justamente de la Organización Mundial del Comercio, ellos insistieron en que querían estar allí. Pues obviamente allí está la plata, en la OMC, donde está el dinero. Y mientras, y lo he dicho en mi libro Consenso de Washington, mientras en la Casa Blanca, por ejemplo, en el periodo de los años 80, que fue el periodo de derrumbe del comunismo mundial, mientras en la Casa Blanca prevaleció la doctrina Reagan y en el número 10 de la Downing Street de Inglaterra permaneció la doctrina Thatcher, los comunistas fueron mantenidos a raya. Peor aún, en alianza con su santidad Juan Pablo II, esa triple alianza de Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan liquidaron al comunismo, acabaron con él. La exigencia, puesto que el objetivo no era acabar con China, la exigencia es que esa dirección criminal del PSC creara las condiciones para el advenimiento de la libertad y de la democracia en esa gran nación. Pues ellos tienen derecho, por supuesto, que tenemos todas las naciones, tienen todos los derechos a ascender, obviamente. A lo que no tenía derecho el señor Clinton era a usar el derecho a veto del mundo libre, que estaba encarnado en el derecho a veto de los Estados Unidos, para levantar las sanciones que se levantaron en el año 2001 y permitieron el reingreso a la Organización Mundial del Comercio de China sin haber creado las condiciones de libertad y de democracia dentro de esa nación. Y al contrario, incluso insistiendo en su vena criminal, como lo demostraron en la masacre de la Plaza Tiananmen y la liquidación de las aspiraciones y demandas de libertad y democracia de una parte de la sociedad china en aquel momento. ¿Cuáles fueron las razones expuestas por el señor Clinton para levantar esas sanciones? ¿Saben cuáles fueron? Económicas. Y detrás del señor Clinton, grandísimos capitales. Los chinos, conociendo la apetencia de dinero de los corruptos, del liderazgo demócrata, ¿qué hicieron? Le ofrecieron a las empresas norteamericanas, al señor Clinton, el 49% de las acciones del negocio de telefonía celular e internet. Adivinen quiénes fueron las empresas que, una vez que el señor Clinton levanta las acciones y se agarra esta oferta,
¿Cuáles fueron las empresas que fueron a disfrutar de ese 49% de acciones? Al mismo tiempo, China no permitía el ingreso ni de trigo, ni de cítricos, ni de ganado vacuno norteamericano. Y entonces ellos le ofrecieron y el señor se tragó todo ese caramelo. Entonces pudieron el trigo, el cítrico, los cítricos y el ganado vacuno norteamericano pudo ingresar al mercado interno chino. Esa fue la píldora en donde ya se saben ahora por todos los negocios sucios revelados, sobre todo, por ejemplo, en la laptop del infierno, como se llama, que es la laptop de Hunter Biden, el hijo corrupto y drogadicto del señor Biden. Ya se sabe por esa vía la cantidad de gente vinculada. No podemos decir lo mismo vinculado a los negocios sucios con China. No podemos decir lo mismo de Harry, yo sería un irresponsable, pero dejo a la imaginación popular, puesto que el esposo de la señora Harry, por ejemplo, el señor Doug Edford, el señor es el abogado, uno de los principales asesores de una de las grandes empresas chinas cuya propiedad pertenece al Partido Comunista Chino. Lo cual, en el caso hipotético de que triunfe el golpe de Estado en Estados Unidos y sea la señora Harry la presidenta, póngala como vicepresidenta, pero el otro tiene un pie en un asilo, ya lo vimos, es un tipo senil, de demencia senil. Se supone que la que va a terminar gobernando va a ser la comunista Harry. Entonces, su papá comunista en la Universidad de Stanford y al mismo tiempo su esposo asesor principal de una de las principales empresas propiedad del Partido Comunista Chino. Eso se ha venido diciendo que crea por lo menos un conflicto de intereses. Pero todo es por dinero, de manera que han permitido el avance y la oxigenación y la respiración artificial en una época, y ahora la fortaleza y el fortalecimiento de China a expensas de su propia nación, a expensas de la libertad y de la democracia que se encarnan en los Estados Unidos, y en donde nos apoyamos, muchas naciones se apoyan en esa libertad y en esa democracia para soñar con un mundo libre, en un mundo que no esté sometido por los comunistas y ahora encarnado fundamentalmente en los chinos, con mucho dinero mal habido, porque han violentado y fallado en todos los compromisos que asumieron con la OMC en el año 2001, cuando Estados Unidos les permitió el ingreso. Ellos lo que han hecho es utilizar la ventaja de la OMC para acumular capitales y ahora, con mucho dinero, emprenderla contra el mundo libre. Eso es lo que han hecho. Entonces, no creemos que exageramos ni con el decreto de comercio de relaciones comerciales especiales con China del año 2000 del señor Clinton, ni con el levantamiento del veto en el año 2001 por parte del señor Clinton. Y más tarde, por supuesto, hemos hablado bastante de esto, pues ya se sabe que el gobierno de Obama, también demócrata, miembro del liderazgo decadente del Partido Demócrata, no ha hecho sino darle respiración boca a boca a todos los movimientos comunistas en el mundo, y fundamentalmente a la narcotiranía cubana, y por supuesto a partir de allí el fortalecimiento de la narcotiranía chavista, puesto que en nuestro país gobiernan son los cubanos, y el fortalecimiento del castrocomunismo automáticamente atornilla su posición de gobierno en Venezuela, en Nicaragua y por supuesto en el saboteo a la democracia y a la libertad que ellos inspiran a través de la organización criminal el Foro de Sao Paulo. Este es el cuadro por lo cual quienes creemos en la libertad y la democracia hacemos causa común total y absoluta, 100%, con la resistencia jurídica y con el trabajo jurídico que hoy el presidente Donald Trump y su equipo llevan adelante para desmontar el golpe de Estado que comenzó a impulsarse a partir del 3 de noviembre por parte del nuevo orden mundial y sus aliados internos dentro de los Estados Unidos. Hemos llegado prácticamente al final de nuestro espacio. Quiero recordarles que se suscriban en este mismo momento, suscríbanse a nuestro canal, apoyen nuestros contenidos, difundan nuestros contenidos, ayúdenos a mejorar con sus opiniones para hacer un Moral y Luces cada vez mejor. Al mismo tiempo recordarles que los podcasts de los contenidos de Moral y Luces están ya listos tanto en Spotify como en iTunes. Recordarles que cuando se suscriban ahora, en este momento que se están suscribiendo, denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestros contenidos. Y, por supuesto, dicho esto, saludando a todos nuestros amigos de Carabobo Noticias Radio, que son los encargados del audio en nuestra plataforma a nivel mundial, recordarles que el final de nuestro programa queda en manos de venezolanos que andan por el mundo, esperando que todo este trabajo, todo este esfuerzo dé un resultado
y podamos regresar a nuestra nación, a reconstruirla. Mensajes de la diáspora. Voces que desde afuera están ligadas a Venezuela. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Trigo Belgaruti. Estoy acá residenciado actualmente en Colombia, en Bogotá. Estoy con mi amada esposa y mis 2 hijos, agradecido con Dios porque esta linda ciudad, esta linda nación como Colombia nos ha recibido de una manera muy especial y nos ha tratado como se merece una persona que tiene muchos valores y principios importantes en la vida. Yo llegué acá a Colombia, gracias a Dios primeramente, pero me recibió mi hermano Fernando Rojas, donde estuvimos batallando, luchando los dos. Él luego se fue a Argentina. Yo pues me quedé acá en Bogotá siguiendo la lucha, la batalla. Soy zuliano, 100%, nací en Ciudad Ojeda, estado Zulia, y bueno, donde actualmente se encuentra mi mamá, mis hermanas, y bueno, un grupo de familias que les amo y les llevo en mi corazón, los llevo en todo mi ser. Y bueno, desde acá de la distancia pues deseando que ellos también puedan estar bien. Bueno, y nosotros pues teniendo fe de que en algún momento nuestro país Venezuela se va a levantar en el nombre de Jesús y que veremos la gloria de Dios en nuestro país, no como antes, sino que será mejor que antes. Extrañamos esa Venezuela linda, extrañamos esa Venezuela que nos vio nacer, que nos crió, que nos dio la oportunidad de ser y crecer como seres humanos. Así que Venezuela, te amo, y bueno, amo también a Colombia por darnos el respaldo maravilloso, no solamente a mí, sino a miles y miles de personas venezolanas. Muchas gracias, así que muchas bendiciones. Mi nombre es Sergio Daniel, soy oriundo de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Y bueno, tengo ya aproximadamente 1 año y 3 meses radicado en la ciudad de Lima, Perú. Y bueno, principalmente agradecido con el Perú, bueno, que nos acobijó a muchos de nosotros los venezolanos que nos encontramos acá trabajando honradamente. Y bueno, principalmente les hago un llamado a todos los jóvenes, los invito de verdad a que vean el programa del profesor Javier Nieves, porque lo que se busca es la crítica de ambas partes para mejorar, buscar la mejoría de nuestro país. Moral y Luces llegó a ustedes gracias a la Fundación Mosqueteros de la Libertad, Centro de Investigación sobre la Doctrina Liberal y las Políticas Públicas, y El Venezolano Colombia, edición impresa y digital. elvenezolano.com. Moral y Luces, ética, democracia y libertad. Moral y Luces. Dirección y producción general, Javier Nieves Brizuela. Coordinador de producción y enlace internacional, Daisy Linares. Community Manager, Mariana García. Documentación audiovisual y cámara, Nicolás Bengoechea. Edición, montaje y postproducción audiovisual, Wilmer Escalona. Postproducción y edición para radio, Ricardo Calabrese.